tardes. En primer lugar, un saludo para todos, una invitación especial. Gracias por asistir a esta charla que vamos a dar inicio. La charla se propone pensar la producción historiográfica con una visión antropológica, repensar la producción en historia y en antropología. Agradecemos particularmente a la comunidad educativa que se acercó, a los estudiantes de esta casa de estudio, a estudiantes graduados de profesorado de historia, de antropología, una mención especial a los estudiantes del Instituto San Agustín que vinieron hoy y están presenciando acá, a los docentes que lo acercaron. Así que muchas gracias por participar y por formar parte de todo este espacio. Le avisamos que esta charla va a estar grabada, que vamos a estar dándole difusión próximamente en las redes que nosotros tenemos, que pueden encontrarnos en Instagram como LH-historiadores, que vamos a compartirle después las redes. Y bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, comentarle que esta charla surge de un proyecto de extensión que es La historia en el laboratorio, un espacio que se pretende repensar la producción historiográfica. Este proyecto de extensión que lo encaramos estudiantes y graduados de historia y docentes de antropología, se pretende un poco repensar después de la pandemia y de los espacios y de repensar la sociedad en la que vivimos y las formas en las que circula el conocimiento, de qué manera divulgamos nuestros conocimientos científicos disciplinares, pero a la vez también repensar cuáles son las producciones científicas e historiográficas que estamos teniendo hoy en esta comunidad educativa, y en esa línea es donde viene también instaurada esta charla. Hola, buenas. Bueno, en esta ocasión nos convoca el debate acerca de modelos interpretativos en la producción historiográfica, y para ello tenemos el agrado de contar con los siguientes disertantes. Ella es Laura Benau, es licenciada en Historia por esta facultad y cursó sus estudios de posgrado en el programa de posgrado en Antropología Social, también dependiente de esta facultad, obteniendo el título de magíster y doctora en Antropología. Se desempeña como docente regular en el Departamento de Antropología Social en las asignaturas Antropología Política y Antropología de las Sociedades Complejas. En esta última dictada también para ambas carreras de historia. A lo largo de su trayectoria como investigadora participó en distintos proyectos acreditados en la Secretaría de Investigación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y desde el 2021 se desempeña como investigadora asistente en el Instituto de Estudios Sociales y Humanos, unidad de doble dependencia, CONICET-UNAM. Desde el 2018 dirige proyectos acreditados orientados a tesistas, becarios e investigadores iniciales. Sus principales líneas de investigación incluyen el estudio del Estado provincial y la historia política reciente, procesos de conflicto y construcción de demandas públicas, y, más recientemente, la relación género y trabajo en el sistema de áreas naturales protegidas de la provincia. Él es Lisandro Rodríguez, profesor en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, doctor mención Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, docente regular en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Ha publicado el libro Yerba Mate y Cooperativismo en la Argentina, editado por la Universidad Nacional de Quilmes, como así también artículos en revistas científicas nacionales y extranjeras, capítulos de libros, y además ha participado en congresos, jornadas y reuniones en el país y en el exterior. Director del programa de investigación la agroindustria yerbatera, agricultura familiar y desarrollo regional en los márgenes de la Argentina rural, 1926-2013. Forma parte del equipo coordinador de la revista La Arribada de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y es miembro del grupo de Historia Económica del NEA, Guiena, y de la Regi Internacional de Estudos do Mundo Rural, RIEMUR. Bueno, muchas gracias por estar acá presentes y ahora sí damos la palabra a los disertantes. Disculpen. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, una pequeña aclaración. Esto más que nada es un conversatorio. La dinámica de esta propuesta es que podamos dialogar, hacer preguntas. Y bueno, y en este caso vamos a iniciar este conversatorio teniendo en cuenta el título de este evento que nos convoca, ¿sí? Es hacia una producción historiográfica y también desafíos en los nuevos modelos de interpretación historiográfica. En este sentido queremos, bueno, invitarles a los especialistas del día de hoy a que nos comenten qué sugiere este título. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
bueno, todos, todas, compañeros, compañeras, colegas. Bueno, gracias a los profes de San Agustín, al grupo que estuvo desde hoy temprano recorriendo archivos y algunas otras instituciones en Posadas, y bueno, aprovechando su estadía, su visita por acá, se concreta esta actividad. Bueno, nosotros por ahí partimos de una inquietud que tiene que ver, digamos, que la conversamos, digamos, no solamente en el marco de este equipo PROFAE, de este equipo de extensión, sino también con otros colegas con los que dialogamos cotidianamente, ¿no? Por los pasillos de esta facultad y de la Secretaría de Investigación, de decir, bueno, es importante, digamos, transcurrido poco más de 20 años desde las primeras publicaciones del libro Los combates por la invención de Misiones, ¿no? Que fue producto de la tesis de maestría de nuestro querido Héctor Jacquet, ¿sí? Me imagino que todos lo conocen, lo recuerdan, lo tienen presente, bueno, pero más allá digamos, de su partida, nosotros vemos como necesario poder continuar pensando y también llevando adelante un ejercicio de reflexividad sobre, bueno, cuáles son los enfoques, los modelos interpretativos, cuáles son los presupuestos, ¿no? Cuáles son esas matrices que todavía de alguna forma condicionan la producción historiográfica y social también acá en nuestra facultad y en nuestro espacio académico. Entonces vemos como necesario, importante, seguir pensando estas primeras formulaciones, porque no sabemos, también es una pregunta, o por lo menos tenemos la sospecha, de que por ahí conocemos poco de la producción intelectual de a quien consideramos uno de nuestros grandes maestros. Entonces, es decir, bueno, es importante dar continuidad y profundizar algunas de estos planteos y algunas de estas formulaciones que implican, más allá de una crítica historiográfica, implica una propuesta, ¿sí? De poder construir un modelo que está inspirado, podemos decir, o construir una historia de inspiración socioantropológica, que es algo que Héctor lo plantea en este libro de Los combates por la invención de Misiones. Y de hecho, digamos, en estas investigaciones lo que hace es poder aplicar, ¿sí? No solamente formular como principios o como declaraciones de principios, sino que Héctor logra aplicar en una investigación, ¿sí? Que llevó mucho tiempo, una investigación empírica, digamos, que fue una investigación muy rigurosa y que ilumina un montón de aspectos que tienen que ver no solamente con cómo se constituye el campo historiográfico en la provincia, sino también en cuáles son aquellos, podemos decir, fundamentos que constituyen una matriz historiográfica, ¿no? Que, por supuesto, podemos decir, transcurrido tanto tiempo desde aquella primera época fundacional del campo historiográfico, mucho se ha hecho, ha transcurrido mucho tiempo, pero también han transcurrido muchas discusiones, entonces se han ido innovando en distintos problemas y objetos. No me quiero extender mucho en esta primera parte, digamos, de este conversatorio, pero bueno, estas son algunas de las cuestiones que nos gustaría recuperar y poner sobre la mesa para continuar charlando en esta y otras instancias que podamos, en las que podamos reunirnos y dialogar. Bueno, buenas tardes. Para nosotros es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y generar también esta especie de intercambio, si se quiere, que también forma parte de esa propuesta de Héctor, ¿no? De poner en diálogo y que no sea un diálogo de sordos, un fragmento que leemos en la carrera, y en esta necesidad de establecer puentes entre distintas instituciones, así que para nosotros es un gusto que puedan estar los estudiantes de Historia del Instituto San Agustín
y los estudiantes de historia o egresados de historia de la Facultad de Humanidades y también estudiantes de otras carreras de la facultad. Como también es un gran gusto que nos puedan acompañar compañeros, parte de formación en historia, y profesores, como en el caso de Norma, que también, si se quiere, forma parte de este diálogo y de este proceso de repensar o al menos reflexionar acerca de lo que es el quehacer historiográfico. Así que bueno, en función de esta propuesta inicial que tenemos dentro del marco del proyecto Profae, ¿no? Esta instancia intenta, o intentamos al menos en este espacio, romper con este esquema que ya iniciamos como pareciera no un conversatorio, porque empezamos explicando nosotros. Bueno, entonces la idea es romper un poco ese hielo, esa barrera inicial, para poder empezar a dialogar, y para eso quizás necesitaríamos algunas preguntas disparadoras, ¿no? No sé si tenés ahí o sigo. Antes que nada, me gustaría darle la palabra. ¿Alguno quisiera hacer algún aporte, algún tipo de pregunta? Si no, pasamos con lo que ya hemos formulado con el equipo. Bueno, antes que nada, un poco ya lo han comentado, pero para entrar de lleno, ¿qué tipo de formulaciones y propuestas son las claves de los aportes que ha dado Héctor Yatek en la producción historiográfica para nuestra región? Bueno, como dijimos, en esta instancia pretendemos por ahí apuntar o retomar algunas ideas que no vamos a poder abordarlas ni con la profundidad, ni con por ahí también el necesario tiempo para discutir estas cuestiones. Pero creo que una de las dentro de estas formulaciones o estos planteos, me parece que algo que ya está ampliamente aceptado tiene que ver con que no existen por ahí objetos que sean propiamente históricos o historiográficos o de otras disciplinas, ¿no? Sabemos desde Bachelard y otros teóricos pensadores de que los objetos no están ahí en la realidad, sino que los objetos se construyen, ¿no?, a partir de una problematización informada por la teoría. Entonces, lo que podemos encontrar son diversas maneras, ¿sí?, distintos enfoques, distintas metodologías para construir esos problemas. Entonces no existiría en principio un problema que sea propio de los historiadores o un problema que sea propio de los antropólogos, o los sociólogos o lingüistas, ¿no? Porque podemos converger justamente a partir de establecer un diálogo interdisciplinar y compartir ciertas técnicas o metodologías, ¿no? De hecho, en esta investigación que mencionaba hace un ratito, los combates, Héctor comienza investigando sobre los procesos identitarios, ¿no?, sobre cómo se construye un dispositivo, un discurso identitario para la provincia en un contexto particular, donde había ciertos grupos de personas, de intelectuales, políticos, periodistas, que abogaban por la provincialización del entonces territorio nacional. Entonces, a partir de repasar en estos días y releer algunos capítulos de este libro, me di cuenta de que Héctor parte, ¿no?, haciéndose una pregunta o intentando abordar un problema que tradicionalmente era una cuestión o un tema ampliamente trabajado desde la antropología, como es la identidad y los procesos identitarios, y luego se pregunta o descubre o va descubriendo, ¿no?, a partir de sus indagaciones, que los historiadores, ¿sí?, y aquellos que él denomina padres fundadores del campo historiográfico en la provincia, tuvieron un rol destacado en la producción de ese repertorio o discurso identitario que después él lo denomina como la misioneridad. Entonces, vemos que de alguna forma, informado, ¿no?,
por las teorías antropológicas sobre los procesos identitarios, Héctor tuvo la lucidez de poder interrogarse, ¿no? e indagar en el pasado, ¿sí? En ese contexto particular, cómo se fue gestando este grupo social, este grupo de intelectuales, y también cuáles fueron las trayectorias que fueron forjando. Pero en lo que él denomina, ¿no? un proceso de sociodisea, es decir, de qué manera en la medida en que se van constituyendo, en que un grupo particular de intelectuales va adquiriendo un reconocimiento en el campo social, ¿sí? Va produciendo la legitimidad necesaria para al mismo tiempo ir transformando ese espacio social, ¿no? Tuvieron una participación destacada en ese proceso de gestación de lo que es la misioneridad, y por eso también no solamente produjeron textos académicos, sino tuvieron una participación pública muy activa en distintas instancias institucionales y articulando con distintas instituciones en ese periodo. Entonces, recuperamos este primer, vamos a decir, primer principio, ¿no? Epistemológico. No existen objetos que sean propiamente históricos o de otras disciplinas. Lo que existen, lo que motoriza el desarrollo el desarrollo de cada disciplina son los problemas, cómo se problematizan ciertos fenómenos que constituyen nuestra vida, constituyen aquello que llamamos realidad, pero los abordamos desde una mirada problematizadora. Eso por un lado. Entonces esto claramente permite debilitar aquellas posiciones, vamos a decir, posiciones rígidas respecto a que el historiador o los historiadores no podrían dedicarse, no podían indagar sobre ciertos problemas un poco más actuales, por un lado, ¿no? Y lo mismo de que tampoco podrían arrogarse la autoridad exclusiva sobre ciertos temas que pueden ser también abordados desde otras disciplinas. Y en este sentido, también sería importante reconocer que podemos decir, esta posición que asumió Héctor, también tiene que ver con su propia trayectoria, ¿no? Él, graduado de esta casa de estudios, formado en el Centro de Investigaciones Históricas, formado, ¿no? Con quienes él denomina sus maestras, ¿no? y que personas, docentes que aportaron muchísimo, no solamente a la producción de la historia local, sino también a la formación de quienes después fueron y son los docentes de esta carrera. Pero Héctor también en esa trayectoria tuvo la posibilidad, ¿no? de seguir formando, de hacer sus estudios de posgrado en el posgrado en Antropología Social. Y allí es donde, de alguna forma, va construyendo o va conociendo otras herramientas teóricas y conceptuales, y también se va involucrando con otros proyectos de investigación que eran dirigidos o coordinados por antropólogos. Por ejemplo, uno de esos proyectos que él menciona es un proyecto que estaba siendo liderado por Rosana Guber y estudiabas acerca de los provincialismos en la región, ¿no? Entonces también esa trayectoria me parece a mí que fue significativa para poder ir quizás renovando o problematizando varias de estas cuestiones que señalé y que están profundizadas en sus libros, y que bueno,
que le permite por ahí tomar distancia, ¿no?, de su objeto y hacer ese ejercicio de reflexividad para pensar cuáles son sus propias condiciones de producción, cuáles son las condiciones de producción de su campo disciplinar, pero también cuáles son los desafíos para por ahí poder romper con ciertos modelos interpretativos que, como dijimos, más allá de transcurrido 20 años de estas publicaciones de Héctor, todavía encontramos que algunos colegas graduados todavía siguen de alguna forma reproduciendo algunos modelos interpretativos. Del mismo modo, también reconocemos que hay muchísimos, tantos otros colegas, graduados y graduadas, que están también en esa búsqueda de poder construir otros problemas y poder llevar adelante sus tesis de grado o posgrado, innovando, ¿no?, y construyendo otros problemas que salgan, por ejemplo, de lo que es el modelo de la historia de pueblos, por ejemplo. Bien. Básicamente, ahora nos gustaría escucharlos a ustedes, y en este caso voy a direccionar, digamos, más. Por ahí lo que puedo hacer es un breve recorrido de cómo nosotros empezamos a estudiar, cómo digo nosotros en el sentido de humanidades, pues ver cómo la gente de San Agustín abordan determinados temas o determinadas materias, ¿sí? ¿Qué autores? Nosotros, además de la formación troncal, de las historias universales que damos, tenemos espacios específicos de historias regionales. La profesora de esa materia está aquí presente. Y en esas historias regionales lo que hacemos es pensar metodológicamente, epistemológicamente, problemas vinculados a ya una categoría que de por sí indica una posición teórica y una discusión metodológica, que es lo regional. Entonces, a partir del vamos, digo, cómo pensamos o construimos esa historia que es para nosotros de acá, si se quiere entre comillas, más próximo a nosotros, ¿sí? Entonces, por ahí, para fijar un poco la óptica en eso, nos gustaría a nosotros saber cómo ustedes ven eso. O sea, si tienen historia regional, tienen historia misionera, cómo denominan, cómo abordan, y a partir de eso, a partir de esa denominación, para empezar a dialogar, digamos, si recuerdan algún autor con el que trabajan esa materia, qué temas abordan dentro de esa materia, o esas materias, porque por ahí son varias. Acá nosotros tenemos dos historias regionales, historia regional 1 e historia regional 2, ¿sí? Entonces, por ahí, si alguien se anima, un poco el diálogo, ¿sí? Buenas tardes, gracias por la invitación y generar este espacio que realmente para nuestro instituto es muy gratificante y enriquecedor. Desde el primer momento en el que apareció la posibilidad, tratamos de hacer lo posible para que el mayor número de estudiantes pueda participar, para que el mayor número de materias pueda articularse acá. Y bueno, estamos un grupo que si bien no es completo, sí, bueno, la gran mayoría de tercer y cuarto año del profesorado en historia. Y un poco quería contextualizar eso para dar una breve referencia en el profesorado en particular. A nosotros, en la materia de cuarto año con la que estamos trabajando, que es metodología, sí tenemos una primera parte bastante fuerte, epistemológica, en la que hacemos un recorrido bastante intensivo, rápido sí, pero tratamos de abordar un montón de dimensiones para posicionarnos en la segunda mitad del año a pensar en la realización de un proyecto de investigación, no hacer la investigación, pero sí pensar las etapas de realización de un proyecto, pero llegar a ese momento después de haber pensado que los documentos en sí son resultado de una elaboración, que en sí mismo no existe el objeto, como decían recién, o sea que podamos empezar a poner en crisis la idea de, tal vez positivista, de que vamos a ir a correr el telón y ver ahí al objeto y podemos mirarlo, digamos. Entonces, un poco la tarea, por lo menos en el profesorado, en metodología, tiene un fuerte anclaje epistemológico en la primera mitad y después pensar etapas de producción de conocimiento sin la profundización o la realización específica de la investigación, que, bueno, la mirada tiene que ver con que no estamos formando licenciados, sino docentes que van a trabajar con materiales elaborados por otros investigadores de varias disciplinas, y el abordaje interdisciplinar para eso, por lo menos en metodología, es frecuente, y de hecho uno de los
de los motivos por los que vinimos acá eran que los docentes en formación, que las docentes en formación puedan conocer y reconocer el repertorio de opciones que tienen también para ir a encontrarse con diferentes repositorios, espacios de, no sé, hemerotecas, bibliotecas con archivos de historia y autores regionales, que en lugares como Apóstoles son reducidos, por no decir ausentes, y que bueno, estamos no tan lejos y podemos venir a generar o ocupar los espacios de trabajo, los recursos, los materiales que están acá, y que eso a su vez puede ser herramientas para su propio ejercicio profesional también como docentes o en otro tipo de experiencias también que puedan llevar adelante. Pero eso en particular en lo que nosotros pensamos desde el espacio de la materia metodología, pero para la mirada global de la carrera le quiero ceder la palabra al profesor Darío Suárez, que está además siendo es el actual coordinador del profesorado y que también puede darnos una mirada global de lo que es la propuesta formativa, digamos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecidos por la invitación. Bueno, también, como decía Laura, tuvimos la oportunidad de, bueno, visitar el Museo del Canvas, este archivo y demás que por ahí, como bien decía Diego, no, en Apóstoles no, directamente no se tiene esa posibilidad o esos espacios como para tener acceso a otro tipo de material de fuente primaria, por decirlo de algún modo. Específicamente la carrera del profesorado de historia del San Agustín tiene digamos, el diseño curricular está pensado más para el nivel secundario, de tal manera que la carga horaria es la mitad de lo que sería un profesorado acá, por ejemplo, el que tiene humanidades. Tal es el caso, por ejemplo, materias como historia regional, tenemos 2 horas semanales para trabajar desde culturas alto paranaense, umbú, eldoradense, hasta la provincialización. Así que imagínense que hay que hacer una reducción a lo mínimo de todos los materiales, pero más allá de eso, en la medida de lo posible, todos los espacios, bueno, contamos con un plantel docente que la mayoría son docentes graduados de esta casa o por ahí hay otros docentes de la UBA que de alguna manera, en la medida de lo posible, más allá del reducido tiempo que tenemos para el dictado de clase, también otra cosa que la falta de biblioteca es otra un problema también que genera que en la mayoría de los casos, por ejemplo lo que planteaba Diego, que los proyectos, los preproyectos de investigación que se realizan en la mayoría de los casos se tienen que realizar solamente en horario de clase, porque también la infraestructura del edificio, nosotros compartimos espacio con un nivel secundario, o sea que tenemos reducciones, digo bien, por todos lados. Pero más allá de eso, los materiales que se trabajan, en la medida de lo posible, siempre son autores, bibliografía que normalmente se trabajan en estos espacios acá en la facultad. Y bueno, por allí, más allá de eso, también otras cuestiones que uno puede ir aportando, pero sí, se trabaja, por ejemplo, material de Héctor, de la profesora Norma, de Rupullade, que también fue nuestra profesora en la carrera, y así, o sea, en la medida de lo posible, más allá de todas los problemas que implica la cuestión de falta hora, o sea, reducción horaria, infraestructura y demás, se trata de eso y bueno, y se trata de en la medida de lo posible poner la semillita, como se dice, como para que cada alumno, por su parte, también pueda tener acceso a materiales, a repositorios, de tal manera que pueda, una vez que se gradúe, pueda seguir formándose en esos materiales o con esos materiales que por ahí nosotros le damos simplemente una primera parte, una pequeña aproximación, por decirlo. Quería agregar algo más, nada más, muy breve, porque me parece que en la parte de la formación de docentes, en la formación inicial, otro criterio que tenemos en cuenta, o que por lo menos tratamos de sostener, es que por ahí resulta algo de perogrullo, pero no fue así cuando me empecé a hacer cargo de la materia de metodología. El trabajo en el nivel superior con manuales para los docentes de formación, por ejemplo, a mí me quedó muy claro una conversación que tuve con Héctor Jaquet. Yo lo conocí en otro ámbito y que tal vez me gustaría agregar al currículum que describieron. A Héctor lo conocí en el ámbito audiovisual, porque él, como parte de su formación también, hizo cursos de cine en Buenos Aires y lo conocí allá. Y fue así que, entre las conversaciones que teníamos, una de las cuestiones que me acuerdo patente, que me remarcaba mucho, era la debilidad que significa para la formación docente
que los docentes en formación trabajen con manuales, o sea, que su formación como docente sea a través de esos manuales, y en particular en la materia metodología. Es muy frecuente que en la formación docente los estudiantes de los profesorados trabajen con manuales de metodología. Creo que ahí también se trata de sostener esa línea, que me acuerdo que era una de las cuestiones que mencionaba Héctor, tratar de elaborar materiales propios y estimular reflexiones que no tengan que ver con algo digerido y con fragmentos, sino con pensar los materiales específicos con los que se va a trabajar en la formación docente. Me parece que ahí hay una clave también interesante para sumar y que tiene que ver con la instancia formativa de los docentes. Bien, excelentes los aportes y está bueno, digamos, para poner en contexto y ver de qué se trata también. Una cuestión que también la marcaba constantemente Héctor y que parece que sigue vigente es esta disociación. Parece que los investigadores caminan por un lado y la docencia va por el otro lado, ¿sí? Ustedes se están formando como profesores y una de las propuestas metodológicas es establecer un puente, digamos, entre este ejercicio de investigación y la docencia. No pensarse, digamos, en esferas totalmente separadas. Y dentro de de pensarnos, vamos a pensarnos como historiadores y después en función de pensarnos como historiadores, esta necesidad o esta propuesta metodológica de hacer un abordaje interdisciplinar. Pero para establecer un puente, un nexo entre lo que es el desarrollo de la investigación y la enseñanza, ¿sí? Para tomar un poco esto lo de los manuales, ¿sí? Que mencionaba Diego. Entonces, yo voy a leer únicamente un fragmento de esa propuesta, porque viene al caso, sí, patente, digamos. No lo armamos. Bueno, estaba armado. Pareciera que sí, pero no está guionado. Una de las propuestas es pensar qué implica un ejercicio metodológico interdisciplinar y cómo llevarlo a cabo en una investigación que pretende desafiar los modelos interpretativos de la formación disciplinar. Y al mismo tiempo reflexionar en la necesidad de una mediación pedagógica que involucre e interpele de manera crítica a la comunidad educativa. O sea, esa no es una propuesta nuestra, es una propuesta de Héctor, digamos. Y pareciera que, o al menos nosotros sostenemos que por ahí deberíamos ir, o al menos tener esa posibilidad de pensar desde acá ese objeto de estudio, ¿sí? Entonces, bueno, por eso digo, viene al caso lo que mencionaba Diego, lo que mencionaba también Darío, para citar acá a Héctor, que no es una cita textual, sino es una construcción del propio discurso de Héctor, para poder pensar desde esa manera. Y después sí, después ver cómo se llega a los estudiantes, porque en fin y al cabo también acá están, la mayoría hace el profesorado, después hace la licenciatura, y va a enseñar al nivel medio o al nivel superior y se inserta en distintos institutos o establecimientos educativos. ¿Y cómo terminamos enseñando? ¿A partir de qué? Volvemos a esos manuales y a reproducir estos modelos interpretativos después de haber tenido una formación que pretendía superar eso. Entonces, por ahí preguntarnos eso también es repensarnos como historiadores, repensar obviamente las prácticas historiográficas, pero también repensarnos a nosotros mismos como historiadores. Así que ahí hay otra beta a analizar. Y después veremos, porque aquí también, bueno, este texto que está destinado al nivel medio, que es en otra historia, fue escrito en el 2001, y ahí el maestro utiliza el concepto de transposición didáctica, y bueno, ese concepto me parece que también habría que redefinirlo, o al menos pensarlo de otra manera, o sea, transponer didácticamente. Lo que estoy diciendo no es políticamente correcto, pero bueno, quizás el concepto de mediación pedagógica que ya está aquí sea un poco más conveniente, porque la mediación pedagógica lo que va a implicar es que el estudiantado no sea un sujeto pasivo. Entonces nosotros como historiadores, como profesionales de las ciencias sociales y como educadores, vaya responsabilidad, ¿no? La de formar. ¿Cómo interpelamos a nuestros estudiantes? Porque está buenísimo hacer una transposición didáctica o un recurso pedagógico extremadamente bueno para decir lo que está en un manual a un estudiante. ¿Es válido? Claro que es válido. Tampoco vamos a tirar todo por la bola, digamos, pero tratar de generar una herramienta para pensar eso desde otra óptica. Y allí también
es lo que queríamos preguntarles, qué temas ustedes trabajan. No sé cuál es. Gracias. Gracias, Sofía. Bueno, este Héctor era un sujeto extraño, ¿no? Muy inquieto. Estuvo trabajando en pedagogía, que éramos nosotros sus conejitos de indias, ¿sí? Lo que acabas de citar, nosotros lo pusimos en cuestión y él estimaba, también estuvo en regional haciendo los aportes, porque una de las cuestiones, Norma, corregime por favor, era que nosotros utilizamos, por ejemplo, ponemos en tensión la historiografía, suponete, de Brasil, la del Paraguay, la de Corrientes, y nosotros acá como Misiones en una isla. Y no accedemos a esas fuentes directamente, excepto que vayamos a hacer viajes a esos países o a la otra provincia. Entonces, a lo que sostenía recién con respecto a esto, qué vamos a enseñar cuando somos docentes, parece que se tensa más la situación en lo que vamos a proponer en nuestros productos de investigación a lo que ya viene empaquetado en un sistema educativo. Él sostenía que cada vez estaba más tenso, porque nuestra debilidad reside en salir a conseguir el trabajo y no pelearme con la institución. Darío, corregime, si la institución baja una información, una secuencia de materiales, es muy poco probable que el que recién sale de acá vaya a discutir contra ese programa. Me parece que eso sería válido, ponerlo en cuestión, porque nosotros lo hablamos con Héctor y él estimaba que en vez de aflojarse, cada vez se tensaba más esa situación. Claro, coincido. Y además que indudablemente, fíjense, nosotros hace más de una semana, ¿no? Los docentes están en lucha, están movilizados y 2 meses, claro, pero que están movilizados acá en Posadas, es un poco más reciente. Claro, hay que pensar en las condiciones laborales en que los graduados se van insertando en las instituciones, en el campo laboral, y que claramente cuando uno tiene 15 horas repartidas en distintas escuelas, en una distancia que más de 1 hora de viaje para llegar a una escuela y otra, claro, uno no tiene tampoco las condiciones laboral óptimas y en el contexto laboral, ¿no? Para poder llevar adelante, ¿no? Quizás un proceso reflexivo un poco más crítico, o etcétera. Pero, digo, bueno, ahí hay que pensar quizás formas creativas o formas, o estrategias cotidianas de cómo poder ir, bueno, pensando las prácticas de enseñanza de la historia en nivel medio o superior o universitario también, claramente. Pero creo que por ahí la clave que Héctor veía y que es lo que él fue de alguna forma problematizando, es que en esa mediación, ¿sí?, del conocimiento producido como discurso a la formación, ¿sí?, al proceso pedagógico, ¿no?, en esa mediación, una ventaja, digamos, o esa mediación podría hacerse de manera más efectiva si los docentes tienen ya incorporadas algunas herramientas y puedan hacer una lectura epistemológica de esos textos, o incluso siendo manuales, es decir, primero una lectura epistemológica para poder reconocer en esos textos cuáles son los presupuestos teóricos y metodológicos que orientan el discurso, ¿no? Entonces, y a partir de ese reconocimiento, poder trabajar críticamente en el aula con los estudiantes o docentes en formación. Entonces, aprender a reconocer problemas epistemológicos, ¿sí? O, digamos, no solo evita de que
el proceso, esa mediación pedagógica se reduzca a una práctica que solamente reproduce acríticamente ese discurso que está plasmado como la verdad o como el relato histórico, ¿sí? Hegemónico. Entonces, pasa con la misioneridad, ¿no? Ese dispositivo identitario del que hablábamos al comienzo nos atraviesa, digamos, y sigue atravesando incluso hoy en día las producciones contemporáneas sobre la historia. Y ese dispositivo, digamos, se nos puede aparecer, e incluso nosotros mismos podemos ser reproductores de ese discurso identitario de manera, porque está tan naturalizado, ¿no? Y porque además en distintas instancias hay, podemos decir, promotores culturales que se encargan de reproducir insistentemente ciertos valores y ciertas imágenes que ese dispositivo identitario promueve. El desafío es poder reconocer de que eso no es algo natural, de que no existe un ser misionero, de que no existe una esencia ni una cualidad que sea propiamente misionera y que define la autoctonía, sino que eso es un constructo identitario, que eso fue una matriz o un repertorio producido en un contexto particular, bajo ciertas condiciones, y que ese producto también tiene sus propias condiciones para su reproducción a futuro. Entonces, y que la identidad, hoy justamente hablábamos en una de las materias, que la identidad justamente no es algo, una cualidad fija, sino que la identidad se va modificando, se va actualizando permanentemente. Entonces, algo similar, es decir, no naturalicemos ciertos discursos. Incluso los relatos historiográficos o de otro tipo que encontramos en manuales, ¿sí? Manuales de metodología o manuales para la enseñanza de ciertos contenidos en cierto nivel, sean de historia u otras disciplinas, tenemos que tener primero, como me parece que en la práctica docente, tener las herramientas para poder desnaturalizar y reconocer cuáles son los sesgos que están presentes en esos discursos. Porque hay sesgos moralizantes, hay sesgos políticos, hay sesgos de distinto tipo, digamos. ¿Por qué? Porque el conocimiento siempre es una práctica situada, ¿sí? Entonces, de eso se trata, ¿no? De poder, es decir, si nos paramos en una perspectiva que problematice ciertos problemas abordados desde la historia, la antropología u otra disciplina, hagamos ese ejercicio de alguna forma de construir, ¿sí? Y reconocer cuáles son los presupuestos que sustentan ese discurso, ¿no? Y bueno, por ahí no quiero hegemonizar ni la palabra, ni me quiero por ahí dispersar mucho en el planteo. Pero, por ejemplo, recién nos preguntábamos cuáles son los temas que abordan, aprovechando que acá hay tesistas quizás de las licenciaturas y en las materias metodológicas tienen que elaborar los estudiantes un preproyecto, ¿es así? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas que eligen para trabajar? Dando la mano, yo después voy a ir pasando para poder... Bueno, la mayoría me conoce, soy acá graduado del profesorado y tesista de la licenciatura. Y bueno, también tuve el agrado de cursar en 2019 con Jaquet metodología de la licenciatura, metodología 2, también una optativa que él dio que es la construcción del marco teórico, donde obviamente hizo mucho hincapié en esto. Y por ejemplo, lo primero que uno aprende, como estaba diciendo la profe, es ver también lo que está escrito de la historia antes, pero ya verlo desde otro punto de vista, ver lo que se silencia, ver lo que
principalmente lo que se silencia. Por eso creo que un método también muy utilizado, que Jacquet siempre decía, que también lo dice en el libro, la etnohistoria. O sea, buscar ese sujeto silenciado en la historia que ya está escrita. Por ejemplo, porque sabemos que la historia que se empezó a escribir acá, toda historia en sí tiene un interés detrás. Primero era el interés de cómo vincular nuestra región al Estado-Nación. Y segundo, cómo vinculamos acá nuestra región con la idea de misiones. Y ahora nuestro objetivo cuando se empezaron los historiadores, como Jacquet decía, era empezar a sacar lo que está silenciado. Sí, están silenciadas algunas cosas que estamos. Y yo, por ejemplo, mi tema es sobre los colonos, ¿sí? En Oberá, que fue la conocida masacre de Oberá. Bueno, a mi elección fue principalmente justamente esto del silencio. Porque yo soy de Oberá, de familia de colonos. Vine acá y en la facu me entero que hubo una masacre de colonos en Oberá. Y ahí es donde me chocó y después fui entendiendo esa idea de lo que está silenciado, ese silencio que hay, no solo de los historiadores de la historia, sino que también en la propia sociedad, como hay hechos que se silencian por ciertas circunstancias, ciertas causas, y que ahí viene esa idea de tomar herramientas metodológicas, y ahí viene la vinculación con las otras ciencias sociales, como la antropología social, que también nos dan herramientas, es decir, nos prestamos herramientas para hacer un trabajo más minucioso y hacer una investigación más particular en estos hechos. Por ahí un poco retomando lo que planteaba Laura, yo creo que por ahí, bueno, hablo por lo que conozco, digamos, las escuelas donde trabajo, que son varias, que también andamos así tipo profe taxi, pero yo creo que por ahí lo que veo cuando nosotros nos graduamos, por lo menos conozco varios acá, colegas que se han graduado en esta casa, salimos como super historiadores con todas las pilas y como me había dicho una profe, pasado yo comenzaba a laburar con todas las ganas, con todas las pilas, y me dice, a ver, Darío, ¿cuántos años de antigüedad tenés? 5, tranquilo, ya se te va a pasar, te dice. Tipo, cuando te vas así con las ganas de querer innovar y cambiar el mundo, y de repente como que la misma rutina te va comiendo, y comenzás como un historiador, después pasás a ser solo docente y terminás siendo un técnico, donde lo que tenés que hacer es sentarte, reproducir lo que dice el manualcito, pedir que los pibes te repitan lo que dice el manualcito y ponerle un numerito en una planilla. Yo creo que por allí también la facultad, o sea, la universidad como institución, yo por lo que veo, en los últimos años se ha ido abriendo, digamos, y por ejemplo creando estos espacios, que normalmente cuando yo cursaba, todas las investigaciones quedaban para el mundillo de investigadores, para los congresos, digamos, o sea, nos enterábamos de investigaciones que estaban súper interesantes, incluso había tenido, no sé si alguno había participado en La Pampa, habíamos participado en un congreso, y bueno, yo le hacía un planteo que no recuerdo quién era la coordinadora, es muy afamada la historiadora, Antoñazzi, y frente a un repertorio de 500 personas me dijo, mira pibe, en otras palabras, no sabes nada, acá los doctores somos lo que, digamos, impartimos lo que hay que decir. Y bueno, lo que yo planteaba justamente es eso, que por ahí muchas de las investigaciones quedaban en el mundo académico exclusivamente. Y hay un montón o sea, no historiadores, a ver, por decirlo, docentes, incluso en ejercicio hasta docentes de nivel inicial, docente de primaria, que han producido, nosotros sabemos, digamos, la base de historiadores en nuestra provincia no eran profesionales de la historia, y bueno, y en la actualidad siguen habiendo, pero por ahí falta ese nexo, digamos, con los centros de investigaciones de la universidad. O sea, por ejemplo, que la universidad baje al llano, por decirlo de algún modo. También está bueno que vengamos acá, me parece genial, pero yo celebro particularmente esto que se ha ido dando en los últimos años, que las producciones historiográficas están saliendo un poco del closet, si vale el término, digamos, en lo académico, que normalmente se quedaba solamente para el mundo académico, exclusivamente para los centros de producciones, porque el caso de nuestra institución,
como bien decía al principio, no tenemos estos espacios y digamos la única manera de poder consultar es por allí tener contacto. Nosotros en la medida de lo posible siempre estamos tratando de no romper, digamos, el cordón umbilical con la facultad. Toda actividad que hay siempre tratamos de estar, pero celebro y está buenísimo que se genere esto. Y también eso, el tema de las herramientas que por allí muchos docentes en ejercicio quieren llevar adelante algún tipo de trabajo, por decirlo, de lo más básico, hacer historia oral del barrio, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, estaría bueno que desde la universidad se genere estos espacios, digamos, pero de formación para docente, porque normalmente lo que nosotros vemos es que hay un montón de cursillos que solamente son de comercio, digamos, que los que hacen es para tener el papelito, presentarlo en un consejo y tener un numerito de valoración para acceder a un cargo y dejar de viajar 15 veces y hacerlo 10. O sea, va por ahí más o menos. ¿Algún otro compañero, alguna otra compañera que quiera hablar de su tema de investigación, problemas, chusmeríos? Recibimos todo acá. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paula, también egresada de esta casa de estudio. Siempre es un placer volver. Así que gracias por la invitación. Creo que Diego nos trajo a todos, docentes y alumnos también que nos están acompañando. Puede ser. Sí. Y hoy doy esa materia en el Instituto San Agustín. Por ahí comentar un poquito la metodología de trabajo en esa materia en donde se dan los pasos, ¿no es cierto?, iniciales del proceso de investigación, que es la última unidad del programa. Entonces, por ahí lo que planteamos desde el año pasado en la materia es que el alumno, más allá de la teoría, ¿no es cierto?, de los autores como Pérez Amuchasti o Julio Arostegui, tenga una aproximación al campo de la investigación, con ejemplos concretos. Entonces, en la última unidad, ellos eligen un tema y hacen esa articulación con la teoría, o sea, con los pasos de la investigación. Previamente, ¿no es cierto?, viendo las diferentes corrientes historiográficas, positivismo, historicismo, materialismo histórico y escuela de análisis. O sea, por ahí la metodología que estamos abordando. Y los temas por ahí son de elección propia, ¿no es cierto?, de los alumnos, historia local, de uno de los trabajos que están realizando y estamos corrigiendo para la exposición, está relacionado a un alumno de la localidad de San Carlos, porque muchos de nuestros alumnos son de las zonas, ¿no es cierto?, cercanas, San Carlos, Concepción, Azara. Es por qué desde la municipalidad de San Carlos no se le da revalorización a las ruinas. Entonces está haciendo un trabajo de investigación, entrevista, entonces se articula, digamos, no queda solamente en la mera teoría, sino que el alumno sale a investigar, ¿sí?, desde primer año. Pero es un trabajo, digamos, son trabajos incipientes. Y desde por ahí del profesorado también nos planteamos una vez hacer una revista, como acá también creo que hay una producción propia, pero quedó, digamos, en un borrador, ¿sí? Pero esa es, digamos, los manuales descartados totalmente, al menos de las materias que doy, digamos, lo mismo, las estrategias que uno utiliza como docente, ¿no es cierto? No sé, yo considero inconcebible el dictado en esos espacios de formación o trabajar con manuales, sino que trabajar con libros, que el alumno tenga la aproximación ya sea en formato documento, digamos papel, o en formato digital, pero no nada de manuales. ¿Alguna otra incertidumbre para compartir? ¿Experiencias? Nombre, por favor. Bueno, primero, buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano Nahuel Martínez. Soy del profesor de Historia del Instituto Superior San Agustín. Y como venían diciendo los profes y todo eso, yo Jaquet, al autor lo estamos dando ahora en este año, en su texto llamado En otra historia, en donde estuvimos leyendo tanto los capítulos 1 y 2, y estuvimos relacionando un poco y sabiendo más de su historia. Y también es, como mencionaron, cómo la historia misionera se deja como muy olvidado. Por ejemplo, yo soy de Concepción de la Sierra,
un lugar en el cual yo cuando cursé de primero a quinto, la historia misionera no se daba. Y yo tuve que aprender a través de internet o de dichos porque mi papá y mi mamá son de Misiones, después se fueron al sur y después volvieron, pero ellos fueron los que me contaron todo sobre Andresito, Artigas, los guaraníes, toda su cultura. Y también donde yo vivo existe cultura guaraní, las instituciones jesuíticas, como en la plaza hay distintos estamentos, estructuras, o inclusive está el propio cabildo. Y en mi proyecto se basó en eso, de investigar cuál es la historia tanto del cabildo, porque recién cuando se cumplió el 400 aniversario se empezó a dar importancia al cabildo. Y mi proyecto consistía en eso. Y después nosotros en la escuela tuvimos una jornada en la cual se habló un poco sobre la historia de Concepción, sus reducciones, y después de hablar con la investigadora que nos dijo cómo se manejaba, qué autores utilizó, y me siguió dando como una guía, porque allá tenemos también un centro de la cultura en la cual hay una biblioteca, en la cual hay una variedad de libros, en la cual puedes realizar cualquier tipo de investigación de cualquier tema. Y bueno, y eso es lo que se basó más mi tema, porque como que se dejó muy de lado la historia misionera en mi pueblo. Inclusive muchos chicos no saben. No sé si actualmente se está aplicando eso, porque yo desde que me fui nunca volví a la escuela, no pregunté, pero mi tema va de eso, de cómo hacer que los chicos sepan la historia de su pueblo, que nosotros en Misiones tenemos todavía un poco de rasgo guaraní y saber un poco sobre su historia. Y eso es lo que quise agregar sobre mi proyecto. Ahí te hago una pregunta. ¿Ese congreso que vos dijiste no fue el del 2019? De experiencias globales y recorridos locales. En el 2019 que fuimos un par de la UNAM para allá además, en Concepción. Allí yo conocí el Cabildo inclusive, pero me pareció interesante. Por si no saben, pueden ir al Cabildo en Concepción de la Sierra y ahí van a encontrar algo que le dicen la Virgen sin cabeza, que se cree, esto es un dato curioso nomás, no es algo que vaya a romper los esquemas, pero que revaloricemos patrimonialmente los sitios patrimoniales que tenemos en Misiones, no solamente viajar al exterior, quien pudiera. Era un cura, porque hay muchas versiones sobre eso. Yo inclusive pensaba que era la Virgen sin cabeza, pero me decían, no, es un cura que tuvo relaciones con una nativa y que después por eso fue decapitado, porque era como que estaba prohibido esa relación, un amor prohibido. Y bueno, y es que Concepción tiene un montón de variedad de mitos y nosotros no lo sabemos. Y es por eso que está muy bueno, como dijo Jaquet, ir a investigar, también relacionar muchos temas de las ciencias sociales, no solo en historia, también la geografía y variedades. Es por eso que yo más va mi proyecto, para aportar y ayudar a los futuros alumnos a que sepan cuál es la historia de su pueblo y que no se queden solo con la historia que ocurrió en Europa o la que ocurrió en toda la Argentina, sino saber en realidad de dónde viven y cuál es su historia, dónde están pisando. Unas jornadas, perdón, en base a lo que comentaba Maxi, cada 2 años se hacen en el instituto las jornadas de geohistoria. Se hicieron en el 2023, 21 y 19. Bueno, Lisandro nos acompañó también en esas jornadas y lo menciono porque es una oportunidad muy significativa para estudiantes y docentes del San Agustín de poder interactuar con personas que están sosteniendo investigación y que están en algunos casos en el ejercicio de la docencia también. Y también pueden mirar desde una diversidad temática y desde unas posibilidades diversas de abordajes de diferentes escalas. Y eso, bueno, también se constituye una oportunidad interesante que una de esas, por ejemplo, fue la que mencionaba Maxi recién, en donde una docente de esta casa, que es la doctora Amanda Ocampo, estuvo este año compartiendo la experiencia de trabajo en Concepción, una experiencia de trabajo desde la arqueología, pero con otros profesionales en esa región. Y bueno, y ahí también se pudo abrir este espacio de diálogo entre las inquietudes que Maxi viene
organizando, sistematizando en este proyecto y las sugerencias que le pudo dar Amanda en ese momento, digamos. Entonces, también ahí hay un espacio de aprendizaje interesante para el grupo. Bueno, no sé si se escucha. Bueno, mi nombre es Krul Gisela. Bueno, nosotros en metodología de la investigación, como el profesor dijo, estamos empezando a hacer nuestros primeros investigaciones, podría decirse. Me acuerdo que cuando nos planteó elegir el tema, yo no sabía que ese iba a ser mi tema de investigación y después fue como bastante traumático empezar a investigar porque no había sobre el tema que yo elegí. O sea, yo pensé que no había. Justamente yo elegí, él dijo, elijan un tema que les guste. Yo elegí la masonería. Yo dije, bueno, ¿qué encuentro de apóstoles en la masonería? Averigüé, sí, acá en Posada está la logia Roque Pérez, hay algunas cosas, pero en apóstoles como que me costaba. Entonces traté de relacionar un poco, todavía no hice, o sea, recién estoy recopilando datos de a poquito. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que tiene que ver con la simbología de los masones. Tengo un poquito de conocimiento sobre eso, pero por lo que vi en videos y otras cuestiones. Estoy pidiendo a mi profesor si me presta un libro para informarme más. Porque no, bueno, como les digo, tampoco no hay mucha bibliografía en la institución como para consultar. Bueno, encontré en una de las avenidas principales en la entrada justamente un cartel que es de la Rotary Club. Yo sé que no son los masones, pero hay ciertas fuentes que afirman que tienen unos puntos de contacto entre ellos. Si bien son temas todavía que tengo que ver bien. Otro tema que encontré hace poco, porque el profesor me comentó que esta logia Roque Pérez tiene una página. Entonces fui a consultar la página y vi que hablaba sobre Madariaga, que era un reconocido masón. Fui hace poco al cementerio de la Piedad, encontré su tumba donde hay mucha simbología masónica, como por ejemplo el piso, que es blanco y negro, típico de los templos masónicos. Otra cuestión que vi es un cartel que dice Los Leones, y es algo que justamente está muy cerca de todos los carteles de Rotary Club. Entonces dije, bueno, acá hay alguna relación. Y otra cuestión es que allá en Apóstoles, donde les comentaba, volviendo a mi lugar, ¿no? Está este cartel, la Rotary Club, está cerca un cartel de los Leones y también ahí en el mismo punto hay un busto de San Martín que tiene una simbología de una estrella, que es la estrella que yo la reconozco como un símbolo masón. Tiene acá como si fuera una medalla, ¿no? Y el profesor me comentaba, bueno, si está ahí porque alguien pidió que se ponga esa estrella ahí. Y el cartel de la Rotary, yo tenía el fondo, no traje mi celular hoy para mostrar, pero está ubicado, o sea, está encima de una estrella también. Y es como que está todo muy junto. Entonces yo decía, bueno, quizás haya algún tipo de relación acá. Pero bueno, todavía está en principios la investigación, todavía no tengo nada hecho, pero como que son cosas que voy recopilando. Lo que yo quería adicionar a esto que estaba mencionando Gisela, es que esto que ella dice que empezó a ver, y lo charlamos justo en la clase pasada, de la semana pasada, ella siempre me decía, siempre pasé por ahí y nunca lo había visto. Pero como empecé a leer, empecé a ver esos signos. O sea, de algún modo, esa construcción, esa problematización que empezó a hacer, siempre una cuestión que trabajamos es el tema lo eligen, pero el problema lo construyen. Entonces, en esa construcción del problema, esta incorporación de información que fue haciendo Gisela, le permitió empezar a ver signos en lugares donde al parecer no había nada y ahora hay un montón de indicios. Y estas experiencias que va contando parece que enriquecen mucho porque empiezan a mirar en su entorno, empiezan a mirar su propio entorno de otro modo, digamos, ¿no? Y ahora también en parte lo que estábamos conversando con ella tenía que ver con empezar a interactuar con gente que integra la masonería y ver cómo la masonería participó en los primeros momentos de gestación y diseño de la ciudad. Y ahí hay una serie de articulaciones y una construcción del problema que me parece que un poco también entra a discutir cuáles son los temas que les corresponde estudiar a los docentes de formación en historia en Apóstoles, porque si no, lo que nos pasaba en los primeros años es que todos querían estudiar la yerba mate, la fiesta de la yerba mate, la reina de la yerba mate, la capital de la yerba mate. Era, por ser de Apóstoles, la historia local tenía que ser de la yerba mate y la diversidad se anulaba. En cambio, con esto de poder reconocer en sus contextos cotidianos
temas que pueden ser abordados desde otra perspectiva, me parece que enriquece muchísimo la diversidad temática. No sé, ¿vos querés compartir? Bueno, otra cuestión que suele aparecer también, y como comentabas recién también vos, tiene que ver con las inquietudes familiares, y muchos de origen ucraniano o polaco también empiezan a encontrar inquietudes en sus prácticas cotidianas, y a partir de ahí empiezan a desandar diferentes cuestiones. Por ejemplo, uno de los temas que empezamos a trabajar en el proyecto de otra estudiante, que no voy a decir quién, pero voy a mirar, ella mencionaba, en estas conversaciones mencionaban que le sorprendía que el 6 de enero se decían Feliz Año Nuevo. Y esa salutación del Año Nuevo, del inicio de año, cuando empezamos a problematizar y cuando empezamos a mirar por qué, digo, pues yo acompaño esos procesos, no soy especialista ni en masonería, ni en festividades de colectividades, pero cuando acompañamos ese proceso, vemos que tenía que ver con que las colectividades ucranianas seguían utilizando el calendario, que no se adhirieron al calendario de Año Nuevo del 31 de diciembre al 1 de enero, sino que el año empezaba el 6 de enero, y empezamos a encontrar un montón de otros indicios con lo que se está construyendo el problema de la investigación, digamos, cómo esa convivencia de calendarios siguieron coexistiendo dentro de ciertas colectividades, y eso tiene que ver con el entorno familiar también, ¿no? Entonces, por ahí vamos encontrando en las cotidianeidades de nuestros estudiantes, docentes de formación, temas de interés con los que se están trabajando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, varias veces ahí pronunciaron mi nombre, pero nada, yo vine solo para compartir un rato y ver, como dicen ahora, qué onda, qué está pasando con esa cuestión de la historia, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y la forma en que vemos la historia y cómo construimos la historia en los distintos espacios académicos, se puede decir, ¿no? Uno en el nivel secundario y otro nosotros nivel universitario, que por ahí la diferenciación hace a el trajín laboral de cada uno según por dónde va, pero que en realidad somos un poco parte de todas esas circunstancias y esas situaciones, ¿no? Somos de la universidad, trabajamos en el ámbito de las escuelas secundarias, pertenecemos a la comunidad barrial, vecinal, no sé, local. Entonces es como que, por un lado, ¿no es cierto?, ya estamos poniéndonos como a un historiador con otras características que no necesariamente eran aquellas con las que veníamos, ¿no?, en ese imaginario social y en esa forma de construir el científico, el intelectual, en este caso el historiador, que había sido una versión hegemónica que todavía está presente, pero que nosotros ahora, según todo lo que ustedes están contando, ¿no es cierto?, estamos deconstruyendo, o sea, estamos en ese proceso, si se quiere, de transición, más para atrás, más para adelante o en el medio, instituyéndonos no como un historiador, sino como parte de una comunidad científica, ¿no?, una comunidad de historiadores, pero que ya la idea de comunidad nos lleva, ¿no es cierto?, a meternos en una sociedad. Pertenecemos a lugares, pertenecemos a tiempos que hacen a nuestras referencias y nuestras miradas, particularmente, ¿no?, en esto de construir el conocimiento científico, que también tiene esa particularidad, está enredado con todas esas otras cuestiones, ¿no? Saberes previos, distintos tipos de saberes filosóficos, mágicos, de todo lo que ustedes quieran, que están puestos a la hora de, como decían ellos, ver la problemática. El tema no existe per se, pero está en la realidad, porque muchos de ustedes, según lo que fueron viendo, ¿no?, de sentido común estaba ahí el tema, el problema, ¿sí? Algunos hacen esa ida a la problematización desde la teoría a lo empírico, a la realidad concreta, pero otros fueron desde lo que estaba ahí a su alrededor de sentido común, y después uno hace una búsqueda teórica. Es decir, que hay un ida y vuelta,
¿no? Y uno puede construir teoría desde mirar, caracterizar, describir como cosas muy básicas, ¿no? Desde lo que ya está, o incluso venir desde arriba para abajo y decir, yo ya tengo un posicionamiento teórico, ya fui leyendo y a mí por este lado va, por estos conceptos voy mejor, ¿no? Eso un poco por ahí poniendo esto en tela en el territorio, digamos, esto de la construcción del problema, ¿ah? Que es un tema que tiene que ver con nosotros en el día a día incluso. Y por otro lado, esa problematización o ese tema vista a diversas escalas de observación, que ahí uno de ustedes lo dijo. Es decir, y ahí ya estamos poniendo en juego diversidad de perspectivas teóricas, desde dónde miro el problema, ¿no? Desde un individuo, desde una institución, desde una historia de pueblo, contextualizada a nivel nacional, a nivel internacional, mundial, etcétera. Entonces, eso está re buenísimo, porque tal vez muchos no vamos, ¿no es cierto?, mirando los posicionamientos teóricos de una diversidad de formas de hacer historia, pero lo que a mí me parece genial es que ya lo tenemos en el imaginario hoy, ¿no? Es decir, no hay una sola verdad, decía Laura, por un lado, pero una cosa es el decir y otra cosa es el después poner en juego ese decir en la construcción, que parece una cosa re fácil y uno lo dice y bueno, a partir de ahí voy. Y a mí me ha pasado. O sea, de mirar mis escritos anteriores, mire, pero ¿qué yo estaba pensando? Si yo estoy diciendo esto, si decía esto y digo, por ejemplo, en un caso, la ocupación la ocupación paraguaya en la región misionera argentina. Y después de largo tiempo, ¿no? En la otra tesis ya, bueno, una cosa, ¿no? Las fronteras y qué sé yo, y la construcción de la región, de una región que atraviesa los límites político-administrativos. Pero ¿y por qué dije Argentina ya? Porque tenía una mirada vista esa Argentina, digamos, desde un punto de vista nacionalista, que sin querer, inconscientemente, igual lo tenía. Es decir, no nos destrabamos del todo, así automática y directamente, sino que todo es un proceso que se va construyendo. Y yo creo que en gran medida ese fue un gran aporte de Héctor en este sentido, ¿no? De instituir esa ruptura y decirlo así taxativamente. Y nosotros estamos en ese proceso de poder, ¿no es cierto?, poner ese planteamiento a nivel de la realidad, de la problematización hoy en día, ¿no? Y desde ahí miramos o hacemos este ejercicio de historización desde un pensamiento que ahora también nos pensamos cada uno de nosotros como protagonista de la historia y como también un posible historiador. Si no llegamos a ser, digamos, un historiador formado académicamente, al menos nos reconocemos como alguien que puede hacer historia, de su propio marco familiar, ¿no? Y ser un representante desde ese lugar. Y eso está re bueno, ¿no? Y es el ejercicio que por ahí a uno le cuesta por ahí en el aula, ¿no? Porque muchas veces estamos muy atravesados por la cuestión de que yo ya tengo que bajar el marco teórico, yo ya tengo que tener un posicionamiento desde algún lugar. Está re bueno tener un posicionamiento, ¿sí? Pero está re bueno también evaluar ese posicionamiento en torno a esa construcción de la evidencia empírica. Muchas veces esa construcción no necesariamente te va a validar del todo ese planteamiento inicial que teníamos desde esa perspectiva, desde la cual nosotros empezamos esa investigación o empezamos a ver ese tema, ese problema, etcétera. Así que bueno, nada más felicitarlos a todos ustedes porque están en ese ejercicio, porque a lo mejor no hacen una reflexión tan fuerte así teóricamente, pero que teóricamente, digamos, desde lugares epistemológicos como que ya instituidos, pero sí lo van haciendo porque en realidad igualmente son un poco teóricos, un poco historiadores, un poco de cada cosa, ¿no? Está bueno, así que felicitaciones.
Gracias. Bueno, gracias a quienes tomaron la palabra, gracias Norma también por este comentario y participación. Claro, yo escuchando un poquito esta puesta en común, pensaba, claro, hay temas que se nos imponen. Se nos imponen, digamos, por una historia familiar o porque vivimos en una localidad donde suceden o sucedieron cosas que fueron excepcionales o hubieron eventos y después uno se pregunta, bueno, ¿por qué nadie habla de lo que ocurrió? ¿Por qué esto no se discute? ¿Por qué no se enseña? Etcétera. Hay temas que se nos imponen, ¿no? Porque obviamente cada quien tiene un interés personal, inclinaciones, ¿no? Pero me parece que la clave, digamos, y es absolutamente válido, yo no estoy renegando de que está mal hacer historias de pueblo. No, que no se malinterprete eso porque, pero digo, ese es uno de los modelos interpretativos, ¿no? Construir una historia de pueblo o construir una biografía de alguien destacado, alguien o de alguna institución. Pero lo que digo es que lo que decimos, no soy solo yo, pero creo que esto es algo que se viene discutiendo, que se comparte también, es que hay que interrogar, y que hay que interrogar críticamente, ¿no? Yo creo que, y que además el conocimiento, por eso digo que hay temas que se nos imponen, porque también el conocimiento que se produce siempre es un conocimiento situado, siempre es un conocimiento local. Uno puede analizar una región o puede analizar una historia nacional, pero lo hace desde un lugar, desde un punto particular, desde el cual pensamos esos procesos más generales y cómo impactan lo local. Nosotros siempre nos situamos desde una óptica, desde un punto de observación particular. Me parece genial lo que compartió Gisela, ¿sí? Porque ella lo que está interrogando es su propia cotidianidad. O sea, se está poniendo en cuestión o está desnaturalizando, ¿no? Un espacio en particular donde siempre transitó y donde antes no se había dado cuenta de que ahí habían indicios. Me acordaba de Carlos Ginzburg cuando comentaba de ese método indicial. Y el historiador tiene mucho de eso, digamos, de partir de indicios, de pequeñas marcas, de pequeñas huellas, e interrogarse para poder decir, bueno, ¿cómo aparece esto en este lugar? ¿Quién lo puso? ¿Por qué se ve o por qué no se ve este elemento acá, ¿no? ¿Y qué significación tiene para este espacio en particular donde está colocado? Entonces, claro, repito, es absolutamente válido recuperar y hacer las historias de pueblo y de las localidades, porque toda localidad y toda comunidad necesariamente necesita historizar, y vimos con muchos otros autores que recurre al pasado, ¿sí? Para construir ese sentido de pertenencia. Ahora, lo que digo es que seamos cuidadosos y tenemos que necesariamente aplicar eso que Bourdieu llama la vigilancia epistemológica para no reproducir acríticamente los discursos hegemónicos, para poder construir un relato, ¿sí? En función de las fuentes documentales, las fuentes orales que disponemos, pero poder interrogar, problematizar lo que nos dicen los documentos y lo que nos dicen los informantes. Siempre trabajamos con perspectivas y en un espacio siempre hay muchas perspectivas, o por lo menos hay más de una perspectiva, ¿sí? Entonces, hacer historia de pueblo no es, digamos, no implica, o no sé, o por lo menos yo no comparto ese enfoque de hacer esa historia lineal, positivista, una recopilación o una secuenciación de quiénes fueron las primeras instituciones, cuáles fueron los primeros intendentes, las primeras juntas, las primeras, ¿no? Y no interrogar, no construir interrogantes que incomoden, ¿no? Y necesariamente tenemos que incomodar para poner en cuestión el sentido común, para poner en cuestión lo obvio, lo cotidiano. Necesariamente tenemos que incomodar y hacer preguntas que incomoden, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos a buscar
en diálogo con otros autores, con la teoría, empezamos a buscar aquellos conceptos que nos permitan describir eso que estamos viendo, ese fenómeno, esas relaciones o esas prácticas que estamos viendo en lo que en principio definimos como el tema, ¿sí? Pero ahí estamos problematizando, cuando empezamos a interrogar y a hacer preguntas incómodas sobre esos objetos. Entonces para eso, claro, y genera angustia, terrible angustia genera armar el marco teórico, claramente. Pero, bueno, nadie dice que el trabajo de docencia y docente investigador o de investigación es un trabajo fácil. Y quienes están atravesando por tesis saben muy bien lo angustioso que es escribir. Pero bueno, es un ejercicio. Me gusta mucho conocer cómo están trabajando, cómo vienen trabajando en estos espacios curriculares. Y bueno, es un ejercicio. Es un primer ejercicio y es un primer ejercicio de escritura, un primer ejercicio de lectura, de poder hacer esa búsqueda de fuentes y documentos. Y bueno, disfruten el proceso, digamos, aunque sea angustioso, pero es un espacio de crecimiento y de madurez. Y bueno, lo que por ahí queríamos poner, digamos, sobre la mesa en este espacio, es decir, bueno, nosotros también bueno, en particular, y yo con esto quiero cerrar y ya entrego la palabra acá a Lisandro para que cerremos la actividad porque hay otra, no sé si tienen clase en este salón, entonces tenemos un tiempo acotado. Pero bueno, claro, yo me siento alguien muy marginal dentro del campo historiográfico, porque yo tengo la formación de grado en historia, pero me formé también en la disciplina de antropología. Entiendo que, claro, hago algo, investigué más o menos sobre la historia política reciente, pero no sobre partidos políticos. Me pregunté por cómo se produce el proceso hegemónico en la provincia hace 20 años. Entonces, estoy ahí, a partir de conceptualizar, estoy trabajando desde otro enfoque, desde otra la historia política, los 20 años en la provincia, pero estoy trabajando otros problemas. No estoy mirando los partidos políticos necesariamente, estoy viendo un proceso más general, que involucra, sí, a un actor partidario importante, pero, bueno, estoy trabajando y problematizando desde otro lugar. Y bueno, le paso la palabra a Lisandro y vamos cerrando, ¿no? Bueno, antes de cerrar, me quiero quedar con las palabras que dijo Norma, porque también nos interpela a nosotros. No es que nosotros acá estamos como inventando otra receta. Como nosotros también tuvimos esos desafíos epistemológicos, metodológicos y epistemofílicos, que era esa palabra que se olvidó, porque también estamos interpelados por la temática como somos parte de este territorio, ¿sí? Entonces también estamos en ese proceso no es que tenemos la verdad absoluta, ni mucho menos, y por eso nos interesaba preguntar qué temas están trabajando justamente para poner en consideración la propuesta de la temática, que es esos desafíos metodológicos y de interpretación para abordar un objeto. En los textos de Héctor está esta construcción de la matriz historiográfica, y eso no se ha logrado superar. Y nosotros también nos formamos y nos cuesta a nosotros mismos poder desprendernos de esto, con ese ejemplo que mencionaba Norma, ¿sí? ¿Sí? O con esta historia política, ¿sí? Bueno, historizar la historia y politizar la política. Estamos constantemente interpelados por eso. Y para cerrar, yo quiero citar una frase textual de Héctor en función de este contexto y de este desafío de pensar epistemológicamente, metodológicamente los temas, ¿sí? Con esto cerramos, dice: estamos entonces en condiciones de hacer una historia nueva que no reemplace una matriz por otra, sino que pueda revolver las capas de la historia para producir combinaciones mucho menos dogmáticas y prejuiciosas, en favor de modelos interdisciplinarios más explicativos, controversiales, plurales y dinámicos sobre el pasado. Creo que ahí está el desafío que tenemos todos, y que esta charla es un puntapié inicial para pensar, ¿sí? Para pensar los temas, para pensar cómo se media pedagógicamente, cómo se transpone. O sea, todo eso creo que vamos a construir a medida que podamos lograr esto también.
Así que agradecemos enormemente la participación, esperemos que hayamos podido transmitir o generar un espacio que los interpele a ustedes, porque en última instancia el objetivo era interpelar. Si van pensando, al menos el objetivo ha sido cumplido, y ponernos a disposición, obviamente, de los profes y de ustedes mismos para generar y seguir generando estos espacios, ¿sí? Y si hay propuesta de revista, hay gente muy interesada en revistas, ¿no? Así que bueno, se podrá reflotar eso.